¿Cómo recomponer la esperanza de un país que ha ido históricamente de caída en caída? Si usted se pone a hojear la página de la historia, se va a dar cuenta que el fracaso institucional de la nación dominicana se debe a la veleidad, a la inconsecuencia, a la desgracia de tener un liderazgo político que ha subsumido la idea de conformar el Estado-Nación a partir de la búsqueda del bien común. Uno se retuerce, si tiene mi edad y ha visto todos los acontecimientos después de la muerte de Trujillo a esta parte, y ha estudiado la historia en movimiento, uno se retuerce pensando en el destino tan miserable y desgraciado que quienes nos han dirigido históricamente le han impuesto a las masas populares, a la gente, al pueblo llano, al pueblo sencillo. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento, los acontecimientos que se han derivado del intento de cambiar la voluntad popular en las elecciones del 16 de febrero pasado, han, sin embargo, matizado esa desesperanza que es característica de la sociedad dominicana. Uno piensa que algo debe cambiar, que algo tiene que ocurrir. Y el signo es muy, pero muy elocuente y hasta visible. Se puede decir que es elocuente y visible porque hemos visto la repercusión a nivel casi mundial que ha tenido el sacudimiento de la sociedad dominicana de pie a cabeza. Pero eso, en virtud de las características de la clase dirigente de este país, no es suficiente como para que se materialice esa aspiración de convertir algún día este país en un país donde las instituciones estén por encima de los dirigentes políticos, por encima de los líderes coyunturales de la nación, por encima de las clases sociales, y que haya un plano institucional en el que idealmente, por lo menos, todos podamos ser iguales ante la justicia. Y de la justicia, precisamente, quiero hablar en la coyuntura actual. Se ha denunciado lo que está ocurriendo en la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República, en medio de toda esta batahola del intento de fraude electoral, de alteración de la voluntad popular, de lucha por las posiciones de poder, porque de lo que se habla cuando hablamos de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, o cuando hablamos de lo que ocurrió en la Junta Central Electoral, de lo que se habla es del poder. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de una situación como esa, la justicia se esté moviendo hacia una jugada política que pretende robarse los fiscales para mantener el control de la justicia aún más allá de lo que se ve venir? Es decir, algún tipo de variable, de cambio en lo que respecta a la estructura del aparato del Estado. Y lo hemos visto en varias instrumentalizaciones que se han hecho de las instituciones públicas. Miren, es penoso en lo que respecta a las declaraciones de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con respecto al técnico de Claro y al coronel de la policía, porque era un uso completamente instrumental de instituciones públicas, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que hablaron mentira delante de la gente. Y también, por supuesto, de todo el aparato gubernamental, en cualquier nivel que éste se exprese, tratando de distorsionar la realidad. Hay una esperanza, hay un signo elocuente y visible de que queremos cambiar. Y es probable
que ese cambio se materialice, porque hay una voluntad de hacerlo y porque la sociedad dominicana lo está demandando a gritos. Pero no nos podemos dormir en lo que está ocurriendo en el fondo del aparato del poder. El Procurador General de la República convocó a un concurso para seleccionar fiscales en un momento en el que él no tiene, por cierto, la facultad para hacerlo, porque debía por lo menos tener la prudencia de no hacerlo. Obligó a más de 10 fiscales a renunciar a sus puestos para poder convocar a un concurso que le permita ahora datar una nueva fecha de permanencia en el poder que va más allá de lo que pueda ocurrir en mayo en este país. Robarse los fiscales para mantener el control de la impunidad es sencillamente algo que en medio de lo que está ocurriendo uno ni siquiera se lo hubiera podido imaginar. Y el uso de las instituciones que preservan el monopolio de la violencia del Estado, como las Fuerzas Armadas, como la policía, para justificar lo que ocurrió con el técnico de Claro y el coronel de la policía, nos dice claramente, sencillamente, rotundamente, brutalmente, que no nos podemos dormir porque la determinación de permanecer en el poder, a pesar de la expresión estruendosa de la juventud dominicana y del país en general, e incluso de la huella que esto ha dejado en el plano universal, en el plano del planeta Tierra, porque hasta en Australia hubo manifestaciones en contra de lo que estaba ocurriendo, de lo que está ocurriendo en la República Dominicana, que a pesar de todo eso se burlen de nosotros y se mantenga el actual status quo. Donde surge la noticia, donde más variedad, la propuesta de las tardes.